Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por el Señor Jesucristo. Pueden tener la bondad de sentarse. El tema en mi hablar en esta tarde es cultivando la esperanza en el Señor que todo lo puede. Hemos leído una parte de la Escritura donde se nos describe un hecho de Jesús a favor de una persona en necesidad. Y en esta ocasión, o en este entonces, cuando esta persona recibe un toque del Señor Jesús, esta mujer no le pidió al Señor que interviniera por ella, por su necesidad, sino que el Señor dice que la vio y la llamó y le dio una afirmación sobre ella que le cambió la historia. Quisiera que observáramos algunas cosas de lo que Jesús hacía. La Escritura dice que enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. Jesús enseñaba la ley a la gente. Les hablaba acerca de lo que Dios le dio a Moisés para el pueblo. El fin de la ley era de que las personas recordaran los principios morales, como también se aseguraran de conducirse con una inclinación hacia Dios para ser prosperados. Esos son los grandes objetivos de la ley de Dios hacia el pueblo. Y ustedes recuerdan que en el libro de Deuteronomios, ya en los últimos capítulos, que Moisés da su discurso y se dice que se renueva el pacto con el pueblo, con aquella gente nueva que iban a ingresar a las tierras que Dios le había prometido. Se les da esa palabra, esa afirmación. Deuteronomios capítulo 30, versículo 14, dice: he aquí, he puesto delante de ti la palabra, cerca de tu boca y tu corazón, para que la cumplas. El verso 15 dice: hoy os he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pero el verso 16 es importante, dice: porque yo os mando que os améis a Jehová vuestro Dios y andéis en sus caminos, guardéis sus mandamientos, sus estatutos
y sus decretos. Y dice, para que Él te guarde y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar en posesión de ella. Y en ese versículo incluye y dice, para que Jehová te haga prosperar y te multiplique. Está hablando de prosperidad y de guardarle. Y sobre todo de lo primero, de andar en el temor de Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, este es el fin de la ley para la gente. Y Jesús enseñaba y recordaba los mandamientos de Dios para la gente, a fin de que la gente se conduciera con el temor de Dios. Y de esa manera pudieran tener buenas relaciones humanas, pudieran también ser prosperados por el Dios Todopoderoso. Aleluya. Pero posteriormente encontramos de que Jesús, estando en esa sinagoga, y al verso 11 dice que ve a una mujer allí en ese lugar que tenía 18 años cargando un espíritu de enfermedad. Aquel espíritu la hacía andar encorvada a esa mujer. Entonces el Señor, al verla, esa mujer, se compadece de ella. La Escritura dice que en ninguna manera podía enderezarse. Esto nos da la idea de que esta mujer había visitado a los doctores de aquel entonces. Había, es posible, puesto en tratamiento, le habían dado medicinas, pero en ninguna manera había podido restaurarse y poder ser normal como las demás personas. Estaba encorvada. Pero Jesús identifica a esta mujer y también identifica que en esa mujer había un espíritu que la tenía poseída. Y eso es interesante, saber que el Señor Jesús ve lo que los seres humanos no vemos, y también se compadece por aquellos que tratan la manera de cultivar la esperanza en el que todo lo puede, y ese es Dios. Aleluya. Quisiera mencionar a usted que la actitud de esta mujer a nosotros nos puede ayudar a tomarla en cuenta, no solo porque estemos pasando momentos difíciles, sino también observar de que esta mujer, en su enfermedad, ella tenía una actitud de ir a la sinagoga, al lugar de reunión, a oír acerca de Dios. Se acercaba con la esperanza de que Dios tuviera misericordia de ella. Aleluya. Porque Dios ya había dicho, porque yo soy Jehová tu Dios, tu sanador. Porque Dios ya había dicho, y quitaré toda enfermedad en medio de ti. Y esta mujer actuaba cada sábado, día de reposo, iba a aquel lugar. Aunque había recibido ya malas noticias por la ciencia médica, que no había manera para darle solución a su cuerpo, la mujer iba a la sinagoga. Estaba observando la parábola que está antes de este pasaje que hemos leído, de la higuera, que dice Jesús en esa parábola que el Señor de la viña la había plantado y estaba yendo durante 3 años, había ido a ver si daba fruto esa higuera. La higuera no tenía fruto al 3er año. Entonces le dijo al viñador, córtame esa higuera, no tiene fruto, tampoco que ocupe la tierra. Pero el viñador dijo, Señor, voy a acabarla, voy a abonarla, dejémosla 1 año más, y si en este otro año no produce fruto, entonces se va a tener que cortar.
se me vino a la mente una idea de que todos nosotros, por lo general, creyente y no creyente, las personas siempre tenemos esperanza de algo mejor, de ser prosperados, de tener las cosas que necesitamos, de tener facultades, de defendernos por nosotros mismos. Y observando lo que Jesús dijo de la higuera, viene a verse que nosotros, en esa esperanza que tenemos, cuando nos acercamos a Dios, es necesario que tengamos en cuenta que debemos nosotros cultivar la esperanza. Y sobre todo la esperanza en Dios, nosotros la tenemos por diferentes objetivos. Les describiría un poco más cerca de esto. Por ejemplo, al corazón vienen buenos deseos, pensamientos que se meditan en esas ideas para ver si se cumple a favor de nosotros. Nos proponemos, a veces nos formamos metas, pero hay algunas cosas que no salen de inmediato como pensamos. Y hay otras cosas que estamos conscientes que no se pueden hacer humanamente, sino que solo Dios las puede hacer. Pero que en ese tiempo que está pasando, nosotros esperamos el bien para nosotros, pero tal vez no tenemos fe. A lo mejor tengamos fe, pero para otras cosas, pero no para ese pensamiento o ese objetivo que nosotros nos formamos en nuestro espíritu, en nuestra vida, de obtener un día esa realización. A veces nos distraemos. Y es importante entender que la esperanza siempre está en las personas, creyente, no creyente, pero que la esperanza tiene un fruto. Tiene un resultado. La Biblia dice, Jesús hablando de una parábola en el capítulo 18 de este Lucas, de una viuda en una ciudad y un juez injusto. Aquella viuda dice que iba de continuo a donde el juez, pero en el versículo 7 dice la escritura que Jesús dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Verso 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero al final añade y dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? El resultado o el fruto de la esperanza es fe en Dios. Aleluya. Una persona puede tener esperanza y eso lo hace a él sobrevivir, lo hace mantenerse todavía con vida, pero la fe hace la diferencia. Podemos ver una vida con esperanza, pero también podemos ver un corazón de fe. ¿Cuál es el que Dios se agrada de los dos? Entendemos que la fe es como una llave en nosotros que se utiliza para abrir las puertas y también para que el Señor Jesús tenga acceso a nuestra vida. Sencillamente, nosotros, cuando tenemos un pensamiento, una idea, una petición delante de Dios, estamos esperando en que el Señor, que todo lo puede, dé una respuesta de acorde a lo que pensamos y esperamos. Pero ahí está la diligencia nuestra, tener fe en Él.
No solo esperar, sino tener fe en el Señor. Aleluya. Eso es lo que dijo el viñador. Voy a abonarla, voy a cultivarla este año, voy a cavar alrededor de ella y le voy a echar abono. Y vamos a dejarla un año más a ver qué pasa. Y si no produce, entonces vamos a cortarla. Sencillamente es que si nosotros tenemos una petición delante de Dios y si nosotros le clamamos con fe a Dios, estoy seguro que Él nos va a contestar la respuesta, nos va a dar la respuesta, nos va a contestar la petición. Pero si no se aplica fe, no está el fruto, entonces es mejor sacarlo de nuestra agenda de peticiones, ese pensamiento y esa idea. Aleluya. Y ya no pedir a Dios. Pero yo estoy seguro y confío en el Señor, de los que claman a Él día y noche, Dios no se tarda en responderles. Aleluya. Es interesante tomar en el corazón lo que dijo Jesús, que el dueño de la viña venía constantemente a buscar fruto. El Señor en cada servicio de culto le visita a usted y está mirando a ver qué grado de fe tiene en su corazón. No solamente viene por cantar o por otra manera de ubicar su mente, pero si viene usted con fe, estoy seguro que se lleva la bendición. Aleluya. Como esa mujer encorvada, en ese día llegó a la sinagoga, pero llevaba fe en Dios ese día. Jesús vio que esa mujer estaba lista para cambiársele la historia. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Gloria al Señor. La Biblia dice en el verso 11 que esa mujer tenía 18 años con un espíritu de enfermedad, y esa enfermedad la hacía andar mirando para abajo, para el suelo, y en ninguna manera se podía enderezar. Pero cuando Jesús la ve a esa mujer, dice que la llamó, y esa mujer vino hacia ella. Y eso es muy importante, porque si a usted le fuera que hubiera una atmósfera de la presencia de Dios, una creatividad de poder de Dios, y se le llama para o se le invita o se le pregunta si en verdad está dispuesta para que Dios obre en su vida, o está dispuesto, en plural, varones y hembras, ahí es donde es probado el corazón. Esta mujer fácilmente pudo decir: no, voy a seguir como estoy, no voy a ir donde me está llamando. Pero la mujer dice que se armó de fe y se levantó y se encaminó por donde el maestro. Aleluya. Oh, yo siempre sigo creyendo en una iglesia que no está solamente manteniéndose en la esperanza, sino que aspira por dar fruto en esa esperanza que tiene. En tener fe en el Señor, que usted se encamina para este lugar con esfuerzo, con a veces dificultades, a veces deja quehaceres a medio camino, pero usted dice: se llegó la hora de ir a reverenciar a Dios, se llegó la hora de irme para la casa de Dios. Y en aquel lugar yo no sé qué puede pasar, yo no sé qué puede hacer el Señor, pero usted se viene y aquí el Señor le va a decir lo que Él tiene para usted. La Biblia dice que a esa mujer le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Si hay gente con fe en esta tarde, puede tomar esa palabra: eres libre de tu enfermedad. Aleluya. Y la mujer creyó la palabra. Jesús sabía que no era una cosa de la naturaleza sobre su cuerpo, era un espíritu que estaba poseyendo aquel cuerpo. Jesús dice, la Biblia dice que Jesús fue y le puso las manos en señal de que el tacto físico de Jesús era el poder que le estaba expulsando a ese espíritu y le estaba diciendo: esto es propiedad
mía, le estaba diciendo el Señor que todo lo puede. Es importante entender que cuando el Señor Jesús se hace presente en un lugar, hace la diferencia. La Biblia dice que la mujer se enderezó como nosotros. Aleluya. Y miraba de frente hacia delante. Y dice la Biblia que de lo que sentía en su corazón, glorificaba a Dios. Gloria a Dios. Se levantó, se enderezó para glorificar a Dios. Y ese es el objetivo del Señor Jesús, visitar nuestras reuniones para bendecir a los corazones que vienen con fe. Yo entiendo de que no todas las veces puedan venir con fe. Algunos de ustedes algunas veces solo vienen por cubrir el tiempo, seguir cultivando la esperanza, pero llegará un momento en el cual usted deberá de decidir y decir: este día yo me encamino con una mentalidad diferente. La Biblia dice que Jesús bendijo a esta mujer. Le dijo que le daba la libertad. Eso es muy interesante. Usted y yo vamos a continuar cultivando la esperanza en el Señor que todo lo puede. Aleluya. Ya ustedes entienden que esto no es de lo que el ser humano quiera, sino de lo que el corazón esté dispuesto a creerle a Dios. Aleluya. Se atreva a creer que Él lo hace a su favor. Jesús dijo en Lucas capítulo 4 versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a proclamar, a proclamar libertad a los cautivos. Aleluya. Y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el mensaje de Cristo Jesús, el ministerio que Él comienza a desarrollar. Él vino con ese propósito de dar sanidad al corazón, de restaurar al corazón quebrantado. Aleluya. Traer restauración a la vida que siente que el mundo se le viene encima, que parece que todos los tratos se le van de control. El Señor dice en la Biblia que vino con ese propósito a la vida del ser humano. Y luego añade y dice: a proclamar libertad a los cautivos. Aleluya. Hay personas que les podemos ver el rostro nosotros, pero solo ellos saben el cautiverio en que vive su espíritu. Pero el Señor Jesús vino con ese propósito, Aleluya. a darles libertad de las cadenas de los demonios, Gloria a Jesús. y también a dar vista a los ciegos, a toda aquella persona que parece que no ve más allá, que es corto en mirar solamente las cosas de la tierra y no tiene una visión más avanzada en su entendimiento de asimilar las cosas espirituales. Dice la Biblia que Cristo vino a darle vista en el entendimiento a las personas para que entiendan el propósito eterno de Dios para el ser humano y el plan de salvación para aquellos que oyen su evangelio. Y también dice para poner en libertad a los oprimidos, a las personas oprimidas que no sienten paz, no sienten libertad, no sienten alegría verdadera, sino que llevan una vida oprimida. La Biblia dice que para eso vino Cristo Jesús, y esta mujer era una de ellas. La Biblia dice que Satanás la tenía oprimida.
la tenía encorvada. Eso es lo que se menciona en el versículo 16. Por largo 18 años había una ligadura que la hacía estar así. Pero el Señor Jesús vino e hizo la diferencia en la vida de esa mujer. Aleluya. Ya está escrito. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria al Señor. Y así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El honor y la gloria es para el Señor Jesús, que todo lo puede. Él es el Señor sobre el diablo y sobre los demonios y sobre todo mal espíritu. A Él está sujeta nuestra vida. Y Él es nuestro temor en nuestro corazón. La Biblia dice, Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque el diablo, dice, peca desde el principio y es homicida. Pero para eso vino Cristo Jesús, para deshacer las obras de Satanás y darle libertad al ser humano, poner paz, poner gozo, poner amor verdadero y dar a ellos una vida en abundancia. Y eso solamente Cristo lo puede hacer. Aleluya y gloria a su nombre. Y la Escritura dice que en el versículo 13, cuando pone las manos la mujer se endereza y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga dice que se enoja contra las personas y también no estaba de acuerdo con lo que Cristo estaba haciendo. Y les dijo a todas las personas: 6 días hay para trabajar. En esos 6 días vengan para que sean sanados y no en el día de reposo. Pero Cristo responde y le dice: ustedes son hipócritas. Porque mientras el principal de la sinagoga hablaba, me imagino que había gente cabeceando, aprobando lo que estaba diciendo. Entonces Cristo le dijo: no sean hipócritas. Ustedes en el día de reposo van a desatar, a soltar el buey o el asno del pesebre y lo llevan a beber, es decir, a darle de beber agua. Ese también es una obra en el día de reposo. Y cuanto más esta hija de Abraham, que hacía 18 años Satanás la tenía, dice la Escritura, atada con esta ligadura, no se le podía desatar en el día de reposo. Les preguntó y dice toda la gente, decía: pues vale más la bendición que recibe esta persona que otra opinión. Entonces la Biblia dice que el pueblo glorificaba a Dios por las cosas maravillosas que el Señor hacía. Aleluya. Este es Cristo Jesús. Quiero mencionarles que sobre todo nosotros necesitamos tener esa convicción en nuestro corazón. Cuando vemos, con todo respeto voy a decir esto, personas en necesidad, mirarlas de parte de Dios, pensar en lo que el Señor Jesús puede hacer por ellos y darles la bendición. Puede ser que en el momento presente sean ellos y más tarde sea uno de nosotros. Y por eso es importante ser unidos y creer que Cristo tiene poder sobre cualquier cosa que debilite el cuerpo de una persona o le esté perjudicando, o sea, el espíritu. La Biblia dice que había un grupo de personas, aquí dice el pueblo, dice que estaban de acuerdo con lo que Cristo estaba haciendo. En eso es glorificado Dios. Y Dios es quien hace las cosas
por medio de su Hijo, a quien envió para hacer la diferencia, a fin de que el ser humano se sienta ayudado, pueda sentir una salida en la vida que lleva. Tal vez las cosas naturalmente no le están saliendo bien. Tal vez pueden llegar pensamientos en los cuales pueda él sentirse indignado, sea hombre o mujer o jóvenes, de la vida que lleva, y les entra amargura, les entra como desesperación, se mantienen una fatiga por desahogar lo que sienten, y de esa manera hacen daño a otras personas, perjudican a otros. Pero a todas esas personas Cristo les tiene un mensaje y les dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. En el ser humano está el aceptar a aquel que está ofreciendo libertad. Gloria a Jesús. Cristo le dijo a esta mujer: mujer, eres libre de tu enfermedad. Eso mismo le puede decir a un hombre, le puede decir a un joven, le puede decir a un anciano, porque su palabra es viva como Él vive. La Biblia dice que Él es quien llevó cautiva la cautividad, y que por sus llagas han sido curadas nuestra vida, nuestra alma, espiritualmente. Y dice que Él llevó nuestras enfermedades. Lo que hoy vengo a hablar a ustedes es que debemos de cultivar la esperanza que tenemos en el Señor, que todo lo puede. En primer lugar, la esperanza que tenemos es de la vida eterna que Él nos ha dado. Aleluya. Y que si creemos, es real lo que Él ha prometido a nosotros, darnos vida eterna. Es decir, que conservamos la vida eterna. Y estando en esa esperanza, que nadie vaya a pensar que porque está en la esperanza de la vida eterna no puede venir una enfermedad al cuerpo físico. Gloria al Señor. Porque el cuerpo es indefenso. Puede ser provocada por nosotros mismos la enfermedad. Puede hacer que en un descuido, comer algo que estaba vencido, estaba mal, tenía cosas que estaba descompuesta, aquella cosa que hemos de tomar, podamos enfermarnos. Pero la Biblia dice que los que claman a Él día y noche, sus escogidos, Dios les hace justicia. Aleluya. Sea enfermedad física o sean problemas que los demonios mismos le quieran crear al ser humano, dice la Biblia que Dios se encargará de hacer justicia. Entonces, estando en la esperanza, cultivando la esperanza para la vida eterna, también, como antes dije, llegamos a formarnos pensamientos de entender que Dios todo lo puede, que Él tiene todas las facultades, que Él puede suplir nuestras necesidades. También le hablamos a Él y le decimos que ¿qué queremos? ¿Qué necesitamos en nuestra vida? Y algunas cosas no se conectan con nosotros en poco tiempo, sino que demora. Pero es ahí donde nosotros tenemos que clamarle con fe. De acuerdo a la necesidad que tengamos, clamarle. Porque la fe es, el resultado es el fruto de la esperanza. ¿En quién estamos esperando? Y estamos conscientes de que Dios ha dicho: no te dejaré y no te desampararé. Aleluya. No temas, yo estoy contigo. Y no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Eso dice la Biblia. Entonces,
nosotros tenemos promesas a nuestro favor y lo que nos corresponde es aspirar porque haya un resultado en nuestra esperanza que pueda mover el corazón de Dios, pueda mover incluso su mano a nuestro favor. Hemos oído de testimonios de personas que se acercan a Dios con fe y reciben la bendición. Y también hay cosas que sorprenden a veces a las personas y les hace pensar si es verdad o no es verdad. Pero como antes he dicho, cuando hay alguien clamando y pagando el precio, aunque se disimule la persona necesitada, cuando menos se espera, la bendición se conecta con ellos. Porque Dios es así. Dios todo lo puede. Y aunque hayan voces y le diga, y Dios, ¿por qué actúas así? Y Dios, ¿por qué lo haces así? Pero Dios se agrada de la gente que tiene fe y se acerca a Él, creyendo que reciben porque reciben. Y serán bendecidos y prosperados. Y nadie les detendrá esa prosperidad. Y eso es así. Escuchamos horas pasadas un testimonio de una madre que tiene en la prisión un hijo. El hijo se dio por vencido. Dijo, ya no esperaré más. ¿Para qué voy a esperar? Pero había alguien que estaba creyéndole a Dios, que tiene el poder para moverle la mente a la gente y conmover el corazón y que se muevan las cosas. Y cuando la persona en necesidad no esperaba o no espera la intervención, Dios dice, este es el momento de actuar y trae la provisión. Y eso cambia la historia, cambia los sentimientos, las emociones en la persona que a veces están esperando, pero que en esa esperanza, como dijo Pablo, a veces se pierde la esperanza y solamente se queda en fe, creyendo que Dios resucitará de aquello que el hombre lo da por muerto o sin vida. Dios resucitará. Los pensamientos que el hombre los da por muertos, las buenas ideas que el ser humano las da por falladas, Dios viene y lo levanta una vez más. Yo no sé si en alguno de ustedes ha pasado eso, pero nosotros vemos a Dios obrar. Y como antes una vez dije a ustedes, Dios a veces obra, pareciera que está en contra de su justicia, pero no es así. Dios obra a favor de la gente que invierte tiempo para Él, que lo hace con fe y propósito, porque en realidad está decidido a ser bendecido y prosperado por Él. En medio de ese tiempo habrán varias cosas que le querrán distraer, impedir que se acerque, invertir tiempo en Él, hablar con Él, reverenciarle, darle alabanza, darle la gloria. Pero esa persona dice, no, yo sigo esperando y seguiré deleitándome en Dios, seguiré haciendo la lucha. Y la forma en que nosotros usamos para disipar toda pena, toda cosa que quiera apoderarse de nosotros es cantándole a Dios. Aleluya. Alegrándonos en Él, enfocando nuestra mente en que Él todo lo puede. Y para cambiarle la historia a una persona bastarán 5 minutos, por mucho que diría, pero en 3 minutos le puede cambiar la historia a una persona. Voy a repetir esta palabra que me dio vida cuando la entendí, que el Señor Jesús cuando Él interviene en una necesidad, no se ocupa de tiempo largo, prolongado, de recursos, ni tampoco
de cosas materiales, sino que su poder lo llena todo. Aleluya. Cualquier persona puede venir necesitada dentro de él, Gloria a Dios. en su espíritu. Puede consumir a diario medicina. Puede someterse a tratamientos de 6 meses, de 1 año, de 2 años. Puede escuchar que el doctor le diga: en solamente 2 años de vida te restan. 6 meses. Puede decirle: te costará $50,000 este tratamiento. Si querés defender tu vida, decide. Pero en Cristo, todos esos anuncios, afirmaciones de la ciencia, Él tiene poder para cambiarlo en 3 minutos. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Él tiene poder. Lo que hace la diferencia es la fe en el corazón nuestro. Por eso Él preguntó y dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Eso no está diciendo en el polvo de la tierra, sino en el corazón nuestro. Gloria a Dios. Es muy interesante tomar esa palabra. Si el Señor Jesús se pasea entre nosotros, nos hallará con fe. Que podamos nosotros sentirnos con el requisito apropiado para que Él conecte su poder y su gracia con nosotros y nos haga libres de lo que padecemos, o que nos provea lo que necesitamos. La Biblia dice que a esta mujer Dios la encontró lista, preparada para darle aquella afirmación: Gloria a Dios. eres libre de lo que padeces. Aleluya. Todos nosotros padecemos necesidades como seres humanos, pero aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón está padeciendo de esa necesidad de estar estrechamente con el Señor, por no decirlo, en las manos del Señor Jesús. Gloria a Jesús. En que pueda sentir esa conexión de paz, descanso y satisfacción verdadera. Aleluya. Esa es una necesidad primordial que el ser humano mantiene, el que no está en las manos del Señor Jesús. Gloria a Jesús. Los creyentes pueden padecer necesidades, pero son de otro grado. Y Dios siempre ha contestado las peticiones. Y estoy seguro que siempre seguirá contestando. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mostrando su poder, manifestando su autoridad sobre y en contra de lo que le hace la guerra a los que han creído en Él. Pero es importante entender que nosotros en ningún momento debemos de admitir en nuestro corazón dejar de esperar en Él. Él es nuestro Señor. Él es nuestro proveedor. Aleluya. Y Él es nuestro protector. Gloria a Jesús. En Él tenemos las cosas más importantes de nuestra vida. Aleluya. Que otras personas no lo puedan aceptar, no lo quieran aceptar, pero los que hemos experimentado el cuidado de Dios hacia nuestra vida, la provisión de Dios a nuestra vida y de la forma que ha suplido en nuestras necesidades, podemos decir que Dios es bueno. Aleluya. Dios ha sido bueno. Gloria al Señor. Y al Dios que nos hemos acercado es un Dios
de misericordia. Aleluya. Es un Dios de amor y de compasión. Poderoso Jesús. La Biblia dice que el pueblo, la actitud que tomó fue glorificar a Dios. Aleluya. Porque Él es digno de la gloria, de la alabanza y de la exaltación por la manifestación de su poder a nuestra vida. Gloria a Jesús. ¿Cuántos creen esa verdad? Aleluya.